Buenos días chicos, ahora pasamos a la clase de castellano del día. Nuestro tema es la leyenda, análisis y redacción, recreación en realidad. La semana pasada ya estuvimos hablando sobre la leyenda del origen del fuego. El día de hoy tenemos otra leyenda la cual la vamos a analizar y al final la vamos a recrear. Nuestra leyenda trata sobre Mainumbu y Kururu. Esta leyenda ustedes la van a leer para poder establecer el inicio, el nudo y el desenlace. En este momento lo que vamos a ir haciendo es completando los ejercicios de acuerdo a este texto. ¿Qué elementos maravillosos se hallan o encontramos en la leyenda? Cosas fantásticas, milagrosas, por así decirlo. Tupã se hallaba formando el mundo y poblando con los seres que hoy vemos, eso es un hecho milagroso. El sol recién salido de las manos de Tupã, esto también es un hecho fantástico, un hecho milagroso. Mezcló luego con los más bellos colores con los rayos del sol, esto también es un hecho fantástico. Obviamente hay más y ustedes pueden extraer otros. ¿Qué opinas de la leyenda? Esto es respuesta libre. ¿Qué sensaciones nos produce? ¿Por qué nos da alegría? ¿Nos inspira? ¿Nos relaja? ¿Qué opinamos? ¿Está escrita en prosa o en verso? Está en prosa. Nosotros podemos ver que el texto está en párrafos. ¿Te parece que pudo haber sido cierta? Porque vemos que es una leyenda. Si bien pueden tener elementos reales, cuenta también con elementos fantásticos. Por eso podemos decir que no. El siguiente ejercicio dice, cito a los personajes de la leyenda y los comparo según su comportamiento. Tupã era cuidadoso y diligente con su trabajo, porque todo lo hacía con amor y paciencia para que su obra fuera también de la misma manera hermosa y lo hacía con mucho cuidado. Por eso nació el Mainumbu. Aña, en cambio, era envidioso y fue descuidado y negligente en su trabajo, porque cuando no tenía los ingredientes y los materiales necesarios decía, igual, no pasa nada, voy a hacer con lo que tengo nomás. Mainumbu era la más graciosa, pequeña y sutil de las aves. También podemos decir que tenía un vuelo gracioso y sutil. El Kururu daba saltos y se ocultaba entre las piedras. Ahora vamos a completar esto con los datos de la leyenda. La leyenda es Mainumbu y Kururu. ¿Dónde se desarrollan las acciones? Nosotros podemos ver que esas acciones se realizan, tienen lugar en un momento originario de la historia de la Tierra. Podemos poner eso. ¿Cómo inicia la leyenda? La leyenda inicia con Tupã creando los elementos que hoy tenemos en nuestro mundo. ¿Cuál es el tema de la leyenda? El tema trata sobre la creación de Mainumbu y Kururu. ¿Cuál es el nudo o el problema? Nosotros podemos ver que Tupã estaba creando a Mainumbu y que Aña, por envidia, quiso crear la misma creación que Tupã estaba realizando. ¿Y cuál es el desenlace o la solución? ¿Cómo termina la historia? La historia nos habla, nos dice que al final la creación de Aña termina siendo el Kururu, que no se convirtió en un ave como el que había creado Tupã, sino que se convirtió en Kururu. El último ejercicio es reescribir la leyenda agregando otros personajes, cambiando el nudo, dándole otro final. Tengo en cuenta los aspectos formales de la redacción, la coherencia y la cohesión, que esto lo vamos a ver enseguida. Entonces, lo que ustedes van a hacer es recrear la historia. Va a ser como el mismo tema, pero ustedes le van a agregar otras cosas. ¿Cómo les parece que sería más fascinante la historia? Le agregan los personajes, le cambian, agregan otros datos, no tiene por qué ser muy largo tampoco.
pueden agregarle otro final. Tenemos que tener en cuenta, para recrear una leyenda se cambian ciertos aspectos. Le podemos cambiar el título, el lugar, el final. Se añaden características como nuevos personajes, observando siempre la estructura. Introducir los personajes y el ambiente en el que suceden los hechos. Desarrollar los hechos y el problema que aparecen y dar un fin a los hechos. Ser muy específicos en el inicio, el nudo y el desenlace. Luego también nos decía que tenemos que tener en cuenta la coherencia y la cohesión. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la que hace que el receptor perciba el texto como un todo, con un sentido cerrado y completo. Es decir, que todo tenga que ver. Tienen que estar conectadas las oraciones, las palabras con elementos concretos. Para eso utilizamos siempre los nexos, los conectores que nosotros ya habíamos estudiado. Y la cohesión es la relación entre las palabras, las oraciones y un párrafo también mediante elementos. Un texto tiene un significado. Un texto no es una lista de oraciones. Es el producto de las relaciones que se producen dentro de su interior. Y también tiene que tener sentido. Si acá vemos el ejemplo, nos dice, la vaca Ramona tiene 4 patas. Yo tengo una mesa de 4 patas. Aquí no hay una relación porque son oraciones separadas, no conectadas. El otro ejemplo nos dice, ¿dónde quedar supermercado? Porque hijo, ir, amigo, comer asado. Es una estructura que no tiene sentido, que no es atrayente, que no es armónico. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta la coherencia y la cohesión. Si bien lo que contamos puede estar expuesto en oraciones, estas oraciones tienen que ir conectadas entre sí y relacionadas. No ir de un punto y nos vamos a otro extremo mientras estamos redactando. Aspectos formales de la redacción, esto ya tiene que ver más con la estética. Toda redacción debe presentar ciertos aspectos formales, como tener en cuenta el margen, la sangría, los espacios entre párrafos, la legibilidad, la ortografía, la puntuación adecuada y la pulcritud. Hoy en día, de repente, depende mucho del trabajo de quien nos mande para tener en cuenta la medida de los márgenes. Esto generalmente ya en los trabajos prácticos de tercer ciclo, media, ya vienen expuestos por el profesor. La ortografía, el buen uso de los signos de puntuación. Una coma fuera de lugar cambia totalmente el sentido de una oración. La legibilidad. Un trabajo escrito se tiene que poder leer, tiene que poderse ver visualmente. Si está muy encimada la letra, si está toda borroneada, dificulta la lectura y no es agradable para el receptor. Tener en cuenta la pulcritud, que el trabajo esté limpio, que no tenga suciedad dentro del mismo trabajo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todo esto, nuestro trabajo genera una buena impresión. Y sobre todo ayuda a que sea leído con placer. De verdad, uno gustoso lee un trabajo con una buena caligrafía, con una buena ortografía, y eso se pule. La ortografía no hay secretos más que la lectura. No tengo una buena ortografía, me pongo a leer, no hay otro secreto. Aumentamos vocabulario, aprendemos a leer y aprendemos a escribir. ¿Cómo aprendemos a escribir bien? Escribiendo. ¿Cómo mejoramos nuestra letra? Escribiendo y no dando excusas, sino que me pongo las pilas y tengo la intención de mejorar lo que yo quiero. Si no hay intención, no se puede. Entonces, mucha lectura. Esto amplía nuestro vocabulario, mejora nuestra ortografía y sobre todo da gusto leer, da gusto.
Les deseo una excelente jornada, les quiero muchísimo y cualquier consulta a las órdenes.